Una diferencia importante entre lo que podríamos llamar la modernidad y lo que sería la sociedad antigua, la cultura antigua, la civilización antigua, que nosotros podemos situar básicamente como raíz en Grecia, era que la cultura griega era trágica. ¿Trágica qué quiere decir? Quiere decir que el ser humano se veía o se entendía a sí mismo como confrontado a unas fuerzas que lo superaban, lo que se llamaba la dique, que tampoco se entendía como algo ordenado por una inteligencia superior, sino que algo que estaba por encima incluso de los dioses o los semidioses, ¿no? Entonces, esta dique, esta fortuna a la que nosotros nos veíamos confrontados, hacía que entendiéramos la imposibilidad de evitar cuando estas fuerzas, esta fortuna, iban contra nuestra. Es decir, por tanto, el dolor, como consecuencia de la vida humana y como consecuencia de estas fuerzas que nos sobrepasan, el dolor debía ser aceptado. Debía ser aceptado. Los humanos teníamos un cierto margen, pero este margen era muy limitado. Por lo tanto, había como una aceptación del dolor. El propio Nietzsche hablará de la tragedia griega como una afirmación de la vida. La tragedia griega no es un cuestionamiento de la vida, no es un entender de manera triste la vida humana, sino todo lo contrario. O sea, hay como una apuesta por la vida, pero asumiendo la parte de dolor que comporta. Cuando entramos en la modernidad, y en la modernidad estamos influenciados por otra línea cultural, que sería la cristiana, y el cristianismo introduce la cuestión del libre albedrío, introduce la cuestión del pecado como responsabilidad, y por lo tanto la culpa, y por lo tanto entender que cada uno a través de las acciones gana o pierde lo que será una vida futura, que metafóricamente se representará en el cielo, o una condena eterna que será, digamos, el infierno, ¿no? Cuando llegamos a la modernidad cuestiona este elemento, digamos, cristiano, lo que Nietzsche llamará también la muerte de Dios, pero quedará esta concepción dramática que se verá muy bien reflejada en la figura de Hamlet, frente a la figura de Edipo. Edipo se ve confrontado a su destino. No puede hacer nada para evitarlo. Es más, las decisiones que toma para evitarlo, lo único que hacen es confirmarlo. Este es el destino trágico de Edipo. Pero la duda de Hamlet, la duda que produce esta angustia moderna, la angustia no es un invento moderno, pero adquiere una nueva significación la modernidad. Esta angustia, pensemos que, por ejemplo, el psicoanalista Lacan dirá que la culpa es una defensa frente a la angustia, ¿no? La cultura cristiana, de alguna manera, está muy basada, digamos, en esta culpa, que no deja de ser un freno a la angustia, ¿no? Pero este Hamlet, que está confrontado, de hecho, empieza a estar confrontado a una sociedad sin Dios, por lo tanto, que no es la culpa lo que predomina, sino la angustia de la impotencia, no de la imposibilidad, sino de la impotencia. La imposibilidad es trágica, se acepta. La impotencia es moderna, está ligado a este drama al que nosotros podemos elegir. Y sabemos que lo que nos ocurrirá será consecuencia de nuestras decisiones. Esto dará lugar a lo que llamaríamos pues, esta angustia también del hombre moderno, ligado, digamos, a una idea de libertad y una idea de libertad sin Dios, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Ocurre que, de alguna manera, el hombre moderno también se ve empujado a un abismo,
¿no? Este abismo del que hablará Kierkegaard cuando hablará del salto a la fe para liberarse de la angustia, esta actitud del propio Nietzsche, ¿no? Delante de la muerte de Dios, ¿no? De transvaloración, el propio existencialismo del siglo XX, ¿no? El propio Cioran, que será el que se enfrenta, digamos, a lo absurdo, al inconveniente de haber nacido, ¿no? Pienso que hay una línea de salida que es la que plantea Spinoza. Spinoza asumirá de alguna manera esta concepción trágica del ser humano por su propia finitud, en el sentido de que, como bien dice Spinoza, el ser humano no es un imperio dentro de otro imperio. El ser humano está sometido a las fuerzas naturales, a todo este encadenamiento de causas y efectos que sustituirá la idea de destino, que nos conducen siempre, digamos, a la finitud, a la muerte, porque siempre nos topamos con fuerzas que serán más poderosas que la nuestra, ¿no? Pero lo que planteará Spinoza me parece que es una buena salida, porque no traducirá la imposibilidad en impotencia, sino que de alguna manera la imposibilidad es potencia. Es decir, lo imposible es lo que no podemos hacer, pero esto nos abre también un campo de lo posible. Nos abre también la posibilidad de entender las fuerzas que nos dominan y ser capaz, digamos, de canalizarlas, ¿no? Entonces, frente a esta tragedia del hombre antiguo, frente a este drama del hombre moderno, que de hecho en la sociedad de consumo se va eliminando por la propia banalidad, por el propio simulacro de vida, esta línea de alguna manera que nos hace no anestesiarnos como plantea esta cultura de masas, no anestesiarnos frente al dolor ni frente a la propia vida, pero sin asumir, digamos, el drama existencial. Esta salida al drama existencial nos lo plantea Spinoza. Recuperar este elemento trágico, pero desde una posición afirmativa que consistirá en dominar las propias fuerzas que nos dominen en el sentido que sea más favorable para nosotros, que sería una vida alegre, que sería una libertad, no entendida como indeterminación, sino una libertad en el sentido de tener este margen, esta operatividad para mover todas estas fuerzas en el sentido, digamos, que nos interesa. Que nunca será de manera total, porque siempre una fuerza acabará con nosotros, siempre moriremos, pero durante lo que es nuestra propia vida, ser capaz, digamos, de canalizarlas, ¿no? Entonces plantearía que frente a la tragedia de los antiguos, frente a la modernidad dramática o incluso esta salida banal, la propuesta de Spinoza es muy interesante, porque es una propuesta también de afirmación trágica de la vida, como haría el propio Nietzsche, pero de una manera mucho más serena, de una manera mucho más moderada, de una manera mucho más racional, ¿no? Que de alguna manera sí que coincidirá con algunos elementos del propio Nietzsche, pero en absoluto, digamos, con su delirio, digamos, del superhombre.